Bueno, pues empezamos con el programa de hoy de Ovejas Verdes. Hoy vamos a hablar de enfrentar la soledad. Bienvenidos a todos, yo soy Hanna Barberá, acompaño a las personas hacia un camino de mayor paz y aprender pues, a toda la gestión de emociones y una mejora en las relaciones. Y conmigo está Macarena Con, que es mentora de transformación personal a través del orden y el equilibrio energético. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Como siempre, sentiros libres en cualquier momento de levantar, apretar el botoncito de la manita y subir con nosotras, porque nos gustaría llegar hoy a ideas nuevas realmente. Esto no nos sirve de nada si solamente nos llevamos lo que ya sabíamos, ¿no? Así que nos encantaría que subierais, que nos compartierais vuestra opinión del tema o cómo lo vivís también, vuestra experiencia. Y nosotras por nuestra parte pues también intentaremos hacer lo mismo. Hoy el tema es enfrentar la soledad, pero enfrentarlo desde diferentes perspectivas, ¿no, Macarena? Porque es como, por una parte tenemos, como decíamos el otro día que lo comentábamos el tema, tenemos dos caras de la misma moneda que podemos enfocarlo o bien desde las personas que con ese miedo terrible a estar solas, como pues por otra parte personas porque ya se han metido en una rueda de aislamiento, por decirlo de alguna manera, que ahí estoy bien así, ¿no? Entonces, bueno, que yo sé que de este tema tenías muchas ganas de hablar, ¿verdad? Sí, porque es un tema que planteaste tú y enseguida me resonó y dije, mira, está muy bien, yo creo que es un tema que interesa a todo el mundo, unos más, unos menos, porque es verdad que la soledad en ciertos momentos pues no es grata, pero es un asunto de vida que en algún momento, por una circunstancia u otra, todos pasamos por ella. Es decir, nadie está exento a sentir una soledad, ya sea impuesta, ya sea deseada, buscada, pero que, bueno, yo creo que es no sé, una etapa o un proceso que todo el mundo pasa en algún momento. Yo estoy de acuerdo que es verdad que quien no se ha sentido solo alguna vez, ¿no? Quien no conoce esa sensación de soledad. Y yo dándole vueltas desde que comentamos el tema, por también lo que he hablado con la gente o en sesiones y he ido observando eso. Y una de las primeras cosas que me vino a la cabeza con respecto a la soledad es que no solo te puedes sentir solo. Para mí es como que solo te puedes sentir solo cuando primero te has abandonado a ti mismo. Es decir, comentaba el otro día con una persona que tenía miedo a estar sola, ¿no? Había acabado una relación de pareja y lo que más miedo le daba era pues eso, sentir la soledad, sentir que estaba ella sola. Y, y luego, pues mirando así, comentando, vimos que realmente lo que había pasado es que estando en esa relación de pareja se había abandonado ya a ella misma. Entonces ya no había estado con ella misma durante la relación, con lo cual en el momento en el que la otra persona se va, se siente esa soledad. ¿Cómo es posible, me pregunto yo? ¿Sería posible sentir esa soledad si no nos hemos abandonado a nosotros, si no hemos dejado de hacer cosas por nosotros, si no hemos dejado de estar con De, nosotros, de cuidar de yo nosotros? creo que, Hanna, has dado con la tecla, porque realmente ese tipo de soledad que puede ocurrir después de una ruptura, en este caso, porque vamos a hablar de distintos tipos de soledades, sí que es cierto que uno puede echar de menos estar con esa persona, o que le dé cierta nostalgia, o que sienta una pena por un proyecto se había iniciado, un proyecto en común, y bueno, no ha llegado al término que pues se pensó en su momento. Y es cierto que en el momento en que uno se vuelca demasiado, ¿no? Ya sea por los problemas que sean, porque ya tenía carencias esa persona o no tenía un equilibrio emocional importante, claro, esa es la cosa, que como no te has ocupado de ti en ningún momento o te has abandonado por el proceso,
y lo has llenado con otra persona que te mantiene entretenida y con luz de gas, claro, el momento que te quitan como esa red es cuando caes. Y claro, te tienes que encontrar a ti. O sea, es como, no te quedan más huevos, hablando mal y pronto, de tienes que encontrarte. O sea, me ha encantado como lo has explicado, porque yo creo que sí, que esa es la clave básicamente del factor que hace que uno se pueda sentir solo y quiera generar otra vez ese encuentro con la otra persona, pues para chutarse otra vez algo que le hace despreocuparse y olvidarse de que lo principal es que uno se ocupe de sí mismo, ¿no? Aquí me viene la pregunta, ¿no? que imagino que también a muchas personas le vendría en ese momento, ¿no? Vale, ya sabemos que es porque te has abandonado, ¿no? Porque no has sabido estar contigo mismo, no has estado contigo mismo, has estado más con vistas al otro, a conseguir algo de la relación. Bueno, y otra cosa, Hanna, perdona, y aparte de que te has abandonado tú, también has abandonado a tus amistades. Pues claro, como dedicabas 100% de tu tiempo a esa pareja, o sea, encima eso ya. Sí, exacto. Bueno, los O hobbies... sea, soledad física y emocional, eso es. Sí, una cosa que también observo mucho es que, ya que estamos hablando del tema de parejas, ¿vale? Que a mí ese tema me encanta hablar además. Ya que estamos hablando del tema de parejas, también una cosa que he visto mucho en las parejas es que hay mucha gente que deja de lado sus hobbies porque, es que mi hobby no coincide. Y hay una creencia ahí que es que a la pareja les tiene que gustar hacerlo mismo en el tiempo libre, ¿no? Como tener el mismo hobby, pero si no coincide este hobby que solo es para mí, y dejan de hacerlo. Eso para mí también sería como una manera de ir abandonándose, ¿no? O abandonando ese hobby, abandonar al final cosas que también nos llenan y que no nos damos, y ahí es donde seguramente sintamos ese vacío luego, porque no lo hemos alimentado, ¿no? A ver, es verdad que cuando pasan esos momentos, en el momento que pues hay un duelo, ¿no? Ya sea por la ruptura de una pareja o pierdes a alguien porque fallece y tal, evidentemente es lo que hablábamos, te enfrentas a esa soledad y el camino no es fácil. Pero también hay que, claro, y muy pocas, como nunca nos hemos enfrentado a eso, la primera vez siempre nos da miedo. Una vez hablamos también de esto en otro episodio, ¿te acuerdas, Hanna? Que lo que es desconocido, como que bueno, yo esto por aquí no paso porque claro, esto yo, a saber si yo consigo esto. Pero es verdad, o sea, tomas una serie de decisiones que realmente yo creo que nunca te habías encontrado. Ya vivías en esa soledad, pero te entretenías con un montón de cosas que hacían que evidentemente no sintieras que al final estamos todos solos, que esa es la gran verdad también, ¿no? O sea, si nacemos y morimos solos, ¿por qué entre medias nos hacemos el lío? ¿Qué ocurre? Sí. ¿Por qué nos apegamos? Si ya sabemos que esto es así, que todos tenemos un tiempo limitado y que al fin y al cabo todos estamos solos, simplemente que tenemos momentos de compartir que nos hacen la vida un poco más amena, en la que te agarras un momentito la mano y dices, venga, paso esto contigo, pero al final lo tienes que recorrer, o tiene que recorrer uno solo, ¿no? O sola. Pero ¿qué ocurre ahí, Hanna? ¿Por qué nos olvidamos de esto, entre tanto? Sí, esa es la pregunta que iba a lanzar, a ver qué os parece, porque también me pregunto, no sé si puede ser que es cuando estamos solos empieza a venir como ese discurso que nos estamos contando a nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Yo me haría también esa pregunta, ¿no? ¿Qué imagen estamos teniendo de nosotros mismos? ¿Cómo nos estamos tratando a nosotros mismos? Porque si nosotros mismos nos estamos tratando continuamente, seguramente de manera incluso inconsciente, cuando estamos ocupados, trabajando con los otros, quedando a tomar algo, tal, seguramente no conectemos con ese discurso interior, pero muchas veces si ese discurso es del tipo mira qué mal lo haces, seguro que esto no le va a gustar al resto, porque es que esto es una tontería y eres una tonta o no sé qué. Si ese discurso está ahí por detrás en algún punto, ¿qué pasa cuando estamos solos, no? Que a lo mejor conectamos más con eso, porque es como no estamos ocupados, no estamos entretenidos, y en el momento que paramos... Hombre, yo creo, Hanna, que también hay un tema educacional ahí, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Es
decir, tampoco nos educan a que eso sea lo normal, sino que yo también creo que también hay una presión social, porque yo a lo largo de mi vida puedo hablar por mí, de mi vida, de mi experiencia vital, y ha habido momentos en los que me he sentido muy sola, a pesar de estar rodeada 24/7 por gente, ¿no? Entonces, también luego hay una presión social, ¿no? Si yo veo que alguien lo está pasando mal, no puede ser y la invado y tampoco permito que pase, ¿no? Que se enfrente, que atienda esa soledad y pase por ese túnel. Al igual que cuando también una persona pues rompe con la pareja, siempre es esa cosa de, bueno, estás soltera. Y yo siempre digo, sí, estoy soltera, pero no sola. Entonces también hay que diferenciar. Entonces también está esa presión de qué van a decir de mí, qué van a opinar, ¿no? Entonces también yo pienso que es un tema educacional, de sociedad, que un poco nos impone el aquí no pasa nada y hay que seguir y hay que estar entre todos. Y yo pienso que la soledad es un tema de vida que todo el mundo pasa, que debería aprobar esta asignatura, porque si no repites. Y lo repites y lo repites. Sí, exacto. Yo estoy, eso sí que es verdad que, pero eso porque lo hacemos con nosotros mismos. Si uno mismo no se atreve a pasar ese momento, cuando ve al otro que lo va a pasar, dice, ay, pobrecito, yo le acompaño, le voy a sacar de fiesta, le voy a llevar a un montón de sitios para que conozca a muchísima gente. Pero ¿no? porque tampoco se han enfrentado ellos y porque Exacto. también claro, como tenemos poca referencia al respecto. O sea, poca gente que diga, bueno, que yo paso mi soledad y ahora estoy más fuerte que nunca y bueno, esto no es tan terrible, y luego además te encuentras, te haces más fuerte y valoras mucho más las compañías y no te apegas a nada. Y al final uno está solo, ¿no? Claro, como no tenemos referencia, pues claro, todos nos volvemos un poco locos ahí, por eso creo que se nos olvida. Ahora con lo que estás diciendo me surge también como el sentido, darle un sentido a la soledad, no darle una función, que en ocasiones puede tener una función. La función es reencontrarse con esas emociones con una mayor viveza, de verdad, para poder atravesarlas. Es decir, cuando estamos con gente haciendo tal, no podemos ocuparnos de ellas, ¿no? Y la soledad puede también tener esa función si estamos dispuestos a sentir, si estamos dispuestos a decir, voy a parar y voy a estar dispuesto a conectar con, no sé, este dolor, esta tristeza. Eso seguramente sea más fácil hacerlo solos, ¿no? Y al hacerlo solos también nos permite ir más allá de todo eso y poder, como tú decías, superar y salir renovado, ¿no? Pero para eso hay que entenderla, hay que darle un sentido, hay que entenderla quizá también como, si estamos hablando por ejemplo de un duelo, ¿no? Como un espacio también necesario. Hombre, también yo, por ejemplo, ahora que lo he vivido ya y he pasado, vamos a decir, como si la soledad fuera esa tierra prometida, ¿no? Ese lugar, ese paraíso que todo el mundo tiene dentro y que cuando lo encuentras es maravilloso, pero también hay que saber que se pasan tormentas. Es decir, que cuando tú vas con tu barquito ahí te pasa de todo, ¿sabes? Entonces también eso hay que pasarlo, pero también eso, yo que lo he vivido, puedo decir que es necesario. Porque cuando pasas todo eso y llegas a ti, a lo que realmente eres tú y quién eres, es que te vuelves mucho más fuerte, mucho más, no sé, indestructible, ¿no? ¿Qué le podrías... la vida sí toma como otro cariz. ¿Qué le podrías decir, ya que lo has vivido, ¿no? Y dices que lo has pasado, ¿qué crees que es lo que podría tener alguien en cuenta en ese momento que no es fácil, ¿no? Para poder transformarlo y salir como comentas tú, ¿no? Como mucho más fuerte. ¿Cómo transformar? ¿Cómo dirías tú que se transforma? Ya el título del episodio de Enfrentarse a la soledad es eso, ¿no? Al principio de la soledad hay mucha lucha, mucho enfado, mucha incomprensión. Y es muy agotadora, porque no lo entiendes, porque tratas de entender las cosas, caes en el victimismo, caes en la crítica, caes en una oscuridad, en un profundo pozo. Entonces, sí que es verdad que es duro, y ya lo que decía antes, no tienes referencias, no tienes algo a que aferrarte, y solamente cuando te rindes, cuando aceptas
que estás solo. Es como que de pronto vislumbras un atisbo de paz que dices, oye, pues ni tan mal. Pero como nos aturullamos en el día a día, como que volvemos a perdernos, ¿no? Entonces, es un poco recordar, tener presente ese atisbo de paz y decir, oye, que esto puede ser durante más tiempo. Oye, que no es tan terrible esto de estar solo. Además, llegará un momento en el que tú mismo, tú misma, buscarás esos momentos de necesito estar conmigo. Porque, claro, eso de necesito estar conmigo como que además está mal visto. Bueno, chica, ¿cómo te vas a quedar sola? Bueno, no es que necesito hoy estar conmigo. Para luego, cuando esté acompañada, poder estar y escuchar, estar desde la escucha activa y estar presente y vivir un compartir, que yo creo que también es otra cosa que hemos olvidado. O sea, la soledad está muy unido a los apegos que decíamos antes, ¿no? Al necesito a alguien, no puedo sola, ¿cómo voy a salir de esta? Pues se sale, pero claro, hay que rendirse, hay que aceptar ese proceso, hay que aceptar que efectivamente estamos solos y que cuando lo encuentras y te rindes y te dejas llevar por ti mismo, es maravilloso. Pues gracias Macarena por compartirlo, me quedo y me resuena mucho la palabra rendirse, ¿no? Como dejar de luchar con esa situación, dejar de oponerse, como también es como la aceptación. Y eso lo que hace es que lo que acepta se transforma, ¿no? Que es una frase que decimos mucho. Muchas gracias por compartirlo. Mucho, sí. Max, no sé qué querías comentar, hola. Hola, hola. Hola Max. ¿Cómo va? Muy Me está bien. encantando, ¿eh? Bienvenido, gracias. Gracias. Cuéntanos tú, Max, cuéntanos tú. Yo, se fue un poco el tema, pero me surgió la idea cuando Macarena estaba diciendo de que inevitablemente nacemos solos y morimos solos, ¿no? Y decía también, ¿por qué entre medio nos olvidamos de eso y nos hacemos la pelota y sufrimos por estar solos, si al final nacemos y morimos solos, ¿no? Yo a esto quería agregar que es que, a ver, que me es un poco difícil de explicarlo o de expresar la idea. Es como que nos esforzamos por estar solos. Vivimos en continua separación de todo. Nos esforzamos por separarnos de lo demás. Y digo lo demás refiriéndome a no solo a las personas, sino a la naturaleza también. Wow. Nos sentimos diferentes de la naturaleza, nos sentimos diferentes a un árbol, diferentes a la tierra. Y si nos sentimos diferentes a algo que no se ve como nosotros, como un árbol, no tiene brazos, no tiene ojos, ¿cómo no nos vamos a sentir diferentes a, a, a un amigo? Y no digo solamente que nos separamos de nuestros enemigos o de la gente que nos cae mal, sino que de nuestro mejor amigo también nos sentimos diferente a él o a ella, lo que sea. Entonces me surge la pregunta, ¿cómo no vamos a estar solos si hacemos eso continuamente? Pero claro, no nos podemos sentir uno con los demás o con lo demás desde un lugar diferente al yo mismo. Y ahí se me une con lo que hablaban, ¿no? De que primero tenemos que encontrar nuestro amor propio o encontrar nuestra verdadera esencia para poder unirnos al lo demás. Yo creo que es recordarlo también, ¿eh, Max? Porque fíjate los animales, la propia naturaleza, tienen un sentimiento de pertenencia constantemente. Saben que forman parte de algo más grande. Y son lo que son, no se cuestionan absolutamente nada. Claro, Es verdad nuestro que el ser desafío... humano, claro, necesita socializar, somos seres sociales y tal, pero olvidamos la esencia, que es lo que has dicho tú. Y ahí es cuando tratamos de buscar como, vamos a decir, parches y olvidamos lo importante. Yo creo que ahí es donde nos hacemos la pelota y entre medias nos hacemos el lío. Sí, también nuestro desafío es luchar contra la razón, ¿no? Contra el raciocinio de vos, Macarena, tenés un cuerpo diferente al mío, así que vos sos diferente a mí. ¿No? Ya. Un animal eso ni lo piensa, no No. tiene la capacidad de razonar, quiero decir.
Entonces, es una lucha fuerte porque todo en el mundo material está separado. Sí, me parece muy interesante y me está recordando a uno de los últimos retiros que hice, ¿no? La persona que imparte la formación dijo algo que me llegó mucho, no que me llegó a la cabeza, sino que pude experimentar. Ella decía que cada vez que rechazamos algo de ahí fuera, estamos rechazando una parte de nosotros, ¿no? Y que hiciéramos el ejercicio de las personas que habían ahí o alguna situación que nos iba a ocurrir durante esos días, que en lugar de rechazarlo, que lo fuéramos como integrando en nosotros. Esta persona es diferente, pero yo la integro, la acepto, no rechazo a esta persona por ser diferente. Y la sensación que hubo al final, o que yo tuve al final, era como que yo me había expandido a medida que iba integrando lo que me rodeaba, situaciones, personas, objetos, lo iba observando y lo iba integrando, ¿no? Realmente una sensación interna muy interesante de expansión, además de sentirte también llena, ¿no? Que ya que estábamos hablando como de vacíos y de abandonarte, eso también como que me llega que puede ser como otra vía, aunque sea en otra dirección, pero que es lo mismo, que decíamos que una vía es como llenarte a ti mismo, ¿no? De ti, de darte amor, de priorizarte, de llenarte, pero que también se puede hacer a la vez como integrando a los demás, ¿no? Como viendo en el otro algo que reconoces también, que está en ti. Cuando reconoces eso en el otro, pues sin querer también lo estás reconociendo en ti y eso hace que te llenes tú. No sé si se entiende la idea, pero fue muy interesante. Es más de sentirla realmente que de entenderla, pero fue muy curioso relacionado con lo que estaba comentando Max. De todas formas, yo creo que ya hemos dado con dos claves muy importantes, que es el amor propio, que también se ve mal, ¿no? Es como, a veces cuando alguien me cuenta un problema, digo, pero ¿dónde está tu amor propio? Si esta persona te está haciendo esto, ¿dónde está tu amor propio? ¿Dónde te posicionas tú? Cada vez que hacemos eso, que no nos ubicamos a nosotros mismos, que no nos damos nuestro lugar también, yo creo que ahí también nos abandonamos, que es lo que decías tú, Hanna, al principio, ¿no? Realmente ocurre el tema de la soledad cuando tú te has abandonado. Entonces, reconciliarte otra vez contigo es lo que se hace muy pesado, porque pensamos que el otro o el entorno va a darnos aquello que nosotros hemos rechazado de nosotros mismos, que no hemos valorado en su totalidad. Entonces buscamos todo el rato, pues eso, parches, alternativas, soluciones temporáneas, sin realmente preguntarnos lo importante, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde me ubico ante esto? Porque Exacto. si estoy solo, claro, me tengo que ubicar siempre. Yo puedo estar acompañada, pero luego mis momentos conmigo. ¿Cómo son mis momentos conmigo? ¿Cómo son mis ratos conmigo? Conmigo y con la sole, ¿no? Que la soledad muchas veces la llaman la sole, ¿no? Es decir, pues ¿cómo me llevo con la sole? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas mal? Porque no lo sé. Yo por eso te digo que yo creo que un buen indicio de que indica que de alguna forma te has reconciliado contigo es cuando te has reconciliado con la soledad porque también la buscas. Porque Sí, no tratas de rellenar tu agenda con todo tipo de eventos, encuentros, quedadas, ¿sabes? No, tengo mi agenda para mi trabajo, para mi pareja, para mis actividades, que decías tú también, Hanna, ¿no? O sea, es decir, voy a alimentar también mi alma con actividades que a mí me nutren y me hacen sentir bien. Y además, también un ratito para conmigo. y además lo que tiene la soledad es que no le puedes echar la culpa a nadie de tu malestar, porque cuando estás con alguien, ¿no? Yo he escuchado muchas veces esto de... Es que cuando estoy mal no me acepta cuando estoy mal, ¿no? Por ejemplo. O no sé, no me apoya, ¿no? Esta persona, mira, es mi amigo, es mi pareja, tal, y resulta que en este momento no me ha apoyado. Y ahí pues siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Y tú cómo te has apoyado en ese momento? ¿Cómo estaba ese apoyo en ti mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando estamos solos, esa proyección hacia afuera no la podemos hacer, no le podemos tirar la culpa a nadie de ese sentimiento de falta de apoyo
Entonces es como que da hasta más rabia, ¿no? De decir, ay, Claro. siento malestar y encima Sí, no sí. no le puedo culpar a nadie porque es que conectas, porque una parte de ti se da cuenta que está en uno mismo, pero otra parte no lo quiere reconocer, que todo eso que a lo mejor era fácil, pues es como reconocer que no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Que eso era algo nuestro. Y la relación con uno mismo, sobre todo, es como te relacionas también con el otro, es como te estás relacionando contigo mismo. Si tú te estás hablando mal internamente, la imagen que tienes de ti mismo es mala, pues evidentemente al final la relación tampoco puede ser muy diferente a eso. Entonces, sí, es interesante. Bueno, también es un tema también de lo que hemos dicho antes, de hacerse cargo de uno mismo. O sea, si tú te apoyas, como dices tú, oye, ¿cómo te apoyas a ti? ¿Cómo sales tú de eso? Si nadie te apoya y en un momento dado no ves que tienes ese respaldo, hombre, te puede doler, ¿no? Pero al final dices, si tú estás convencida de ti y de lo que tú sientes, nada puede alterarte. ¿Que te gustaría compartirlo de otra manera? Sí, pero al final es una cuestión de hacerse cargo y la soledad nos pone enfrente de esa cara de nosotros mismos que no nos gusta nada, de las decisiones que hemos tomado en un pasado y de quiénes somos ahora. O sea, porque al final tú te ves solo y dices, vale, ¿yo cómo he llegado a esto? Oye, pues ha pasado esto, 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 y tales personas han desaparecido. Vale, ¿qué decisión voy a tomar ahora? Porque, bueno, está bien que lloremos un rato y que estemos un poco la pena. Bueno, tampoco vamos a ser aquí todos Hulk y Superman, pero es decir, ¿qué decido? Decido yo hacerme cargo de mí misma o de mí mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, oye, esto hay que ir viéndolo día a día y es un día a día. Y que evidentemente, pues la vida muchas veces pues no pone las cosas fáciles, pero es una cuestión de hacerse cargo de uno mismo y no delegar esa responsabilidad en, en un exterior que solamente te va a entretener temporalmente. Pero cuando llegues a tu casa y te pongas en tu camita tapadita dirás, sí, sí, pero aquí estoy más sola que la One, ¿sabes? Pero que Sí. no te importe, que estés a gusto, que digas, qué bien estoy conmigo. Sí, qué curioso que en casi todos los programas la palabra responsabilidad es un más ya, ¿no? Como algo que sale siempre, que siempre hay que tener en cuenta. Y bueno, Mauro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola Buenos días. Mauro, Buenas tardes, Macarena. buenas tardes. Y para todos. Estaba pensando un poquito bueno, en todo lo que se estaba hablando con respecto a la dirección, ¿no? Por ejemplo, la soledad como algo que debemos de repente enfrentar, o sea, que nos llega. La soledad incluso por elección, o sea, elegir estar solo, que ahí también podría tomarse con pinzas eso, ¿no? Pero supongamos que uno elige estar solo. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué te motiva? Y lo que me vino detrás de estar rebotando estas cosas era pensar qué entiendo o cómo o qué desde qué lugar estoy observando a la soledad, o sea, qué marco yo le doy a la soledad, qué connotación le doy a la soledad, si es que comprendo realmente lo que significa la soledad. Yo le puedo dar un tinte negativo, peyorativo, o le puedo dar una connotación más, como más transformadora, como decían recién. Y un poco uniendo esto a lo que decía Hanna con lo del retiro, que entiendo, ¿no? O sea, cuando te llega algo y cuando lo sentís, el hecho de repente si te encontrás y de repente tenés que enfrentar y afrontar una situación de soledad, yo creo que una herramienta indispensable sería observar esa soledad como un carrier, ¿no? Como una motivación para enfrentar esas cosas que de repente con las distracciones del no estar solo no se pueden ver. Y ahí aparece un elemento que es el miedo. Y yo creo que también es sumamente importante tenerlo en cuenta
porque muchas veces el miedo genera esta situación de no querer estar solo, ¿no? Hasta incluso una cuestión de supervivencia, de repente en la parte más biológica, un ser solo no se reproduce, o sea, hay un montón de soledades que se podrían llegar a identificar, y creo que hay una sola que es la verdadera, que es la que más nos cuesta por ahí, con la que más nos cuesta conectar, que es con la soledad como para encontrarse, ¿no? O sea, que es paradójico hasta incluso. Sí, quizá ahí sería preguntarnos para qué estamos utilizando la soledad, porque ya que lo mencionas, justamente hoy le comentaba a una amiga mía, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar en el programa de la soledad, de enfrentar, y me decía ella, pues también aquí hay un bando de los militantes de la soledad, ¿no? Que ella me contaba que bueno, que como tú dices, Mauro, está la soledad, la necesaria, ¿no? Vivirla y atravesarla para poder hacerse más fuerte, como decía Macarena. Pero luego también está el otro extremo, utilizar la soledad como refugio para evitar la relación con el otro, porque también ¿qué pasa a veces la relación con el otro? Como que se genera como ahí una trinchera de decir, no, yo estoy bien solo, así puedo hacer lo que quiera, pero que cuando estás con el otro no puedes hacer lo que quieres, o como que ¿qué uso le estamos dando a la soledad? Porque puede ser un uso de encontrarnos a nosotros mismos, de ver realmente qué había en nosotros, o de protección con respecto al mundo, porque en realidad las relaciones, bueno, creo que aquí muchos lo hemos experimentado, ¿no? Las relaciones nos muestran mucho de nosotros también y nos activan emociones que hay veces que nos resulta difícil enfrentar. Pero yo creo, Hanna, que eso es un paso previo. Es decir, hablábamos antes ha dicho Mauro una cosa muy importante, ¿no? El miedo. Realmente la soledad, lo que nos aterra es que la soledad es como un concepto de vacío. O sea, el miedo realmente es caer a un vacío, sabiendo que ya no hay una red que nadie nos sujete o que alguien nos sostenía de alguna forma. Entonces, el miedo a la soledad es ese miedo al vacío. ¿Qué ocurre? Cuando tú empiezas a caer y tratas de agarrarte a alguna piedra del pozo y ves que te estás quedando sin uñas, tal, lo que hablábamos antes, te rindes, lo aceptas. Entonces, cuando te rindes, empiezas poco a poco, como decíamos antes, ¿no? Atisbas esos momentos de paz y empiezas a llenarte de ti mismo. Es decir, ese vacío no lo nutre nada del exterior. Pero ¿qué pasa? Que entre tanto, claro, como dice Mauro, nos relacionamos con el mundo, no nos meten en un convento o estamos con una asceta, como un ermitaño ahí en la montaña y nos buscamos la vida. Entre tanto, yo creo que eso es un paso previo, lo que dices tú, Hanna, es decir, sí que hay un momento en el que te cuentas, y yo eso te lo he contado a ti, Hanna, no, yo ahora estoy fenomenal, yo no quiero líos, yo estoy fenomenal, pero yo creo que es un paso previo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a llenarte de ti, también te da miedo de volver a generar otra red ficticia, ¿vale? Que pueda hacer, o sea, todavía no te sientes lo suficientemente fuerte, es decir, todavía estás con la metadona, ¿sabes? Te estás quitando de la heroína, estás con la metadona. Pero cuando ya te quitas eso, ya dejas de contarte ese discurso de que estás mejor solo, no quiero tal. Claro, porque como todavía estás ahí en ese... Yo creo que es un paso previo, ¿eh? Uh-huh. O sea, la gente que se cuenta eso todavía no ha llegado a esa plenitud consigo misma o consigo mismo que hace que, oye, yo estoy de puta madre solo, pero si estoy bien, o sea, si estoy acompañado, también voy a estar bien. Uh-huh. Sí, además de manera natural, yo creo que cuando realmente uno está lleno de uno mismo, ese gozo, ¿no?, que sentimos, es algo natural, es algo instintivo también. Apetece compartirlo, no tienes ni que pensar si voy con alguien o voy con alguien, te apetece compartirlo, ¿no? Sí que es cierto que cuando... Lo que pasa es que también es verdad que hay que jugar con los límites ahí, ¿eh? Porque es verdad que lo que dices tú, cuando sientes esa plenitud, esa felicidad, eso que emanas como si fueras una bombilla incandescente, claro, la gente también lo ve y quiere nutrirse de eso, porque tú de pronto te vuelves como un faro, como una referencia. Y es verdad que también hay que saber poner límites. ¿Por qué?
Porque es lo que digo, que puedes volver a caer otra vez en lo mismo. Y también no tener miedo a decir a las personas que, oye, que siguen estando ahí en tu vida y que quieres, que en un momento dado quieres estar sola o solo. No, hoy tal. Y ahí también te das cuenta, también sirve también para hacer tu criba. Es decir, hasta dónde me expongo yo y hasta dónde sí yo me expongo para relacionarme y que me hagan de maestro y de espejos, pero hay ratitos que yo tengo que recargar la pila. Yo no puedo estar constantemente exponiéndome. Sí, yo creo que por lo menos en mi caso lo que a mí me ocurre es que yo me sienta bien el equilibrio. Si estoy siempre compartiendo, noto como que me falta el llenarme de mí, ¿no? Yo, por ejemplo, mis formas de llenarme a mí misma son con actividades en las que no participo con otras personas o que necesito mi espacio, ¿no? Y noto como que me falta lo otro. Cuando también me lleno, de repente ya de forma natural surge esa, ostras, me apetece ya compartir. Como que el problema a mí, por lo menos me llega cuando estoy en un extremo o en otro. Y creo que hay que estar muy, muy atento para estar en ese equilibrio. Es como una fuente que se llena y se vacía, se llena y se vacía, como un ciclo, es como algo cíclico. Por lo menos en mi caso yo lo vivo así, lo siento así. Y es algo que intento ponerle mucha atención porque es fácil irse a un extremo, ¿no? Ay, bueno, es que estoy disfrutando tanto, compartiendo con todo el mundo, tal, y de repente no te das cuenta y ya has llegado a un punto de decir, ostras, que me he dado cuenta que me faltaba darme esto, y en el otro, ¿no? Te metes ahí contigo, con no sé qué, a tal, y de repente dices, jolín, echo de menos. Sí, pero te voy a hacer una pregunta, Hanna. ¿A que en ningún momento de este proceso que nos estás compartiendo dices, comentas, piensas, qué bien estoy sola y no quiero relacionarme con el mundo? ¿A que no? Bueno, a ver, cuando te estás recargando... Sí, cuando te estás recargando, pero no en plan de, no, yo estoy muy bien en mi burbuja y ya está. Lo que hablábamos antes, por eso yo digo que para mí es un paso previo. Sí. O sea, es decir, tú te estás recargando y estás contigo, pero no estás rechazando que vas a volver a una interacción. ¿Sabes? O sea, la gente que lo rechaza para mí es que están en un paso previo. No están en esa recarga vital de estar para con uno mismo, porque yo creo que es tu recordatorio perenne de que estás sola y que necesitas recargarte de ti mismo y llenarte de ti para luego compartir. Para mí es la señal, de hecho, cuando me siento como rechazando la interacción con el otro, para mí también es como la señal de que he dejado de lado un poco lo mío. Sí que me vienen momentos así, no como, ya no quiero nada, voy a buscarme una... No, pero como que me veo como de repente algo de mí ya se está como separando, ¿no? Como que ya es esa parte que ya necesita ese espacio, que sabe que cuando no lo hacemos consciente pues estamos ahí que no nos damos cuenta. Cuando ya te das cuenta dices, vale, es que ahora toca darse este momento, ahora toca alimentar este interior, ahora toca pues otra cosa, ¿no? Para mí es la señal, sí. Hola, Ariel. Oh. Hola, Max. No, solo quería meter un inciso ahí que aun cuando hacemos cosas con gente, con los demás, también es importante que estemos con nosotros, ¿no? No concentrarnos solamente en el otro por caer bien o por lo que sea, sino hacerlo desde nosotros y como lo haríamos nosotros. Nada más. Ah, sí. Ahora sí, Ariel. Hola, Ovejas Verdes. Qué linda conversación. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, me encanta todo lo que están comentando y sí, yo creo que vuelve mucho al amor propio, ¿verdad? O sea, muchas veces, o sea, la sociedad nos pinta de que necesitamos nuestra media naranja, de que necesitamos, o sea, para estar completo necesitamos a alguien más. Entonces, por ese paradigma que tenemos sobre el necesito a alguien para estar completo, necesito a alguien para ser uno, o sea, porque estamos con nuestra media mitad. Entonces, ahí yo creo que es el problema del sentirse solo, que dijo Mauro, o sea, del miedo a sentirse solo. O sea, por esa falta de amor propio y por esa creencia o falsa creencia de que necesitamos a alguien más para que nos complete, para poder ser uno. Eso quería decir.
Es decir, que cuando tú crees que necesitas algo para estar completo, realmente lo vives así, ¿no? Y lo sientes así. Exacto, Sí. exacto. Gracias. A Hola, ver. Inma. Hola, hola a Buenas todos, ¿cómo vais? Hola, ¿Qué Inma. tal? ¿Cómo estáis? Me alegro de escucharos a todos. Nosotros también. Bueno, yo escuchando, sí, también un poco ahí al hilo de lo que ha comentado Mauro, quizás yo haría una diferencia entre, como él ha dicho también, la soledad impuesta y la soledad elegida. Por ejemplo, hay situaciones que se pueden vivir y que vivimos donde a lo mejor vamos a coger, por ejemplo, una muerte, ¿no? Imaginamos una pareja que ha estado pues muchos años conviviendo, que tienen muchas costumbres, comparten muchísimas cosas y llega un momento en que uno de los dos abandona, o sea, se va, se muere, como queramos llamarle, y entonces ahí habitualmente se suele sentir muchísimo más esa soledad, porque esa soledad no ha sido elegida y además ha provocado un cambio importante de vida, de hábitos, de costumbres. Entonces, yo eso por mi experiencia, mi trabajo, pues lo veo continuamente. En esos momentos cuesta muchísimo o suele costar mucho el engancharse de nuevo porque hay mucho cambio. Se cambia, yo diría prácticamente todo, incluso las amistades. Si, por ejemplo, ha sido una pareja que compartía, pues las salidas, los amigos, los viajes, bueno, de repente a lo mejor una persona ya va sola, ya no es una pareja, ¿no? Entonces ahí hay que reestructurar muchísimos ámbitos de la vida. Yo esa parte de la soledad, que es una parte, un camino, ¿no?, para vivir la soledad, como esa soledad impuesta, la veo bastante diferente porque creo que se siente más desde el dolor, desde la imposición, no desde la libre elección que muchas veces podemos hacer de decir ahora necesito estar sola o ahora necesito un tiempo de crecimiento, como muy bien habéis dicho, de nutrirme, de darme cuenta de realmente lo que quiero. Yo creo que esa soledad es totalmente diferente a la otra. La otra, por lo menos al principio, luego afortunadamente la vida es sabia y va haciendo que las personas se vayan reestructurando, recuperando y conociendo, ¿no? Pero creo que es muy distinto, tan distinto, o sea, el poder elegir estar solo o el pasar una temporada solos, a que de repente algo desaparezca de tu vida, alguien desaparezca de tu vida, mejor dicho, y que te obligue, así como a veces de la noche a la mañana, a reestructurar toda tu vida. Veo dos tipos de soledad bastante distinta. La que uno elige creo que es muy edificante, se aprende, se crece, pero en el momento que uno quiere la puede parar, la otra no, la otra está ahí. Bueno, yo creo que este año todos vivimos una obligada, ¿no? Con el confinamiento. Bueno, algunos se confinaron en conjunto, pero de igual manera se siente esa soledad al convivir con una persona tanto tiempo y no ver a nadie más. A lo mejor esa parece. Yo en mi caso lo pasé solo al confinamiento y lo pasé bien, súper bien. Así que no puedo hablar mucho de mi experiencia, pero también podría ser otro caso No, de pero soledad yo he impuesta, entendido ¿no? perfectamente a Inma, porque yo, Inma, he pasado dos duelos muy difíciles. Primero un hermano y al año y medio una madre en muy poco tiempo. Y es por lo que decía antes, yo llegaba a sentirme sola y estar totalmente rodeada, porque además no me dejaban ni respirar, porque como estaba tan afectada, temían por mí, porque es que yo dejé hasta de hablar. O sea, yo estaba en estado de shock que era como que no, o sea, ni frío ni calor, o sea, era una cosa como una especie de autismo existencial que me golpeó en tan poco tiempo y de manera tan consecutiva que yo además, yo llegué a enfadarme con la vida, con Dios, con el cosmos, con todo, porque yo decía, ¿qué más me puede pasar? Y sí que es cierto que se vive distinto, porque es esa cosa de ya no tienes tu familia, tus referentes, ya no vas a poder compartir. Cuando te ocurra algo, yo me acuerdo, por ejemplo, que a las semanas de haber enterrado a mi madre, yo todavía marcaba su teléfono, me pasaba algo y la llamaba, o sea, cogía el teléfono y hasta que no me decía pues eso, el contestador, el teléfono al que llama, no sé qué, o sea, yo estaba completamente enajenada, loca total. Pero sí que es verdad que llega un momento en el que te das cuenta de que
sí está bien vivir esa pena, pero que tienes que hacerte cargo de ti. O sea, nadie va a sustituir a esas personas, nada va a hacer que se calme. O sea, te pueden contar chistes, llevarte a la Torre Eiffel, no sé, 1000 actividades, 1000 inventos. Nada suple, nada calma tu desazón. Es una cosa, una pena tan profunda y una soledad tan interna que es terrible. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que tienes que hacerte cargo, porque incluso esas personas tampoco querrían verte así. Claro, claro, totalmente. Ahí es donde yo diferencio la soledad producida por un duelo, porque yo esa la veo un poco de forma distinta. Y luego sí que es cierto, como tú dices, que llega un momento como que hay un clic interno, ¿no? Que también esto engancharía un poco, bueno, ahora no es momento, pero hablar del apego, cuanto más enganchados estamos a las personas, pues evidentemente ese dolor, esa soledad es mucho más intensa. Porque al final en la vida hay una asignatura que todos, como muy bien habéis dicho antes, creo que te vamos a tener que pasar y que aprobar, y es saber vivir en soledad. O sea, cuando, por ejemplo, se acaba una relación, normalmente, bueno, lo adecuado, no existe lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ya lo sabemos, ¿no? Pero sería bueno que detrás de cada relación podamos tener un tiempito de darnos cuenta, ¿no? De saber qué es lo que nos ha pasado, dónde podemos mejorar. Y sin embargo sabemos que hay muchas personas que acaban una relación y prácticamente al día siguiente, incluso quien acaba una relación teniendo ya una preparada, ¿vale? Hay personas que no saben estar solas. Y entonces ahí eso cuesta bastante más de realizar ese momento de crecimiento. De todas formas, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, la soledad ayuda a crecer y creo que es una asignatura que antes o después todos vamos a pasar. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Un segundito, le quería hacer un inciso acá a Inma con lo que decía. Ya te doy paso. Hola, Sí, sí. ¿te escuchas? Sí. Ah, Sí, perfecto, Mauro, te sí. escuchas. Esto que decís por último, Inma, y que estaban rebotando con Macarena es fantástico, y justamente lo que me venía a la mente era detrás de esos sentimientos, ¿no? Está el miedo, ¿no? Es implacable cómo sustenta todo esta sensación de que, no sé, desapareceré. Yo cuando hoy me refería, por ejemplo, a la soledad elegida, de alguna manera, era más que nada haciéndome referencia a una soledad por ahí un poco más enfocada, más trascendentalmente, ¿no? O sea, como para realmente conectar, o sea, conectar Uh-huh. con lo más esencial, con lo más Con tu genuino. esencia. Exacto. Uh-huh. Entonces, me refería tal vez un poco, ¿no? Soledad o estar solo, es lo mismo, o sea, porque como que hoy me replanteo el significado de la palabra soledad. Para mí es como que es amplísimo y sumamente benéfico para nosotros. Entonces, de repente, poner esa misma palabra en una situación en donde sienta otra cosa es como que me confronta, ¿no? O sea, es un poco contradictorio, pero digo que también estaría interesante plantear incluso otro programa para seguir, porque da para mucho, y incluso ya ahora, habiendo tocado prácticamente todos los aspectos de más mundanos de la soledad, por ahí entrar un poco más en la soledad como ese potencial, como esa esencia. O sea, por ahí estaría interesante. Y como el miedo que es lo que sabemos que es ausencia de otra cosa, que no existe, está jugando un papel ahí detrás de todos estos aspectos que venimos tocando hasta ahora. Yo quería comentar que, un poco siguiendo alguna frase que ha dicho Mauro, que las facetas de la soledad son inmensas. Haciendo un poco, voy a introducir un perfil que es sociológico, que a mí me ha hecho pensar siempre mucho, que es que la soledad se afronta de muy distintas maneras. Fijaos, sobre todo en distintos niveles sociológicos y culturales,
la soledad puede ser muy diferente. Yo veo la persona que ha sido un trabajador compulsivo, que o está trabajando en el campo, en medios rurales, de pronto deja de trabajar o le pasa algo, pues tiene una soledad muy fuerte y tiene un sentimiento duro. En cambio, una persona que ha desarrollado una vida cultural, una vida intelectual fuerte, y me ciño mucho, sobre todo, a que sea una persona gran lectora, pues la soledad a veces es que hasta la busca, porque es que le encanta, porque se dedica a su libro, a su hobby, a lo mejor salir con los amigos, pero puntualmente porque eso pues le viene bien. Y en cambio, el otro lado, veo también, por ejemplo, se habla mucho de esas madres que se han dedicado intensamente a la familia, a los hijos. Poco a poco, los hijos de pronto se van de casa y estas madres tienen una soledad terrible. De hecho, no es ningún secreto, suelen ser muchas pacientes psicológicas porque no encuentran razón a su vida. Y fijaos cómo se puede afrontar la soledad, desde qué distintos ángulos. Y yo personalmente, si uno sabe manejar, controlar, sintonizar con la soledad, pues no veo ningún problema. Y si tiene una base cultural, intelectual, es que siempre tiene cosas, tiene una mente rica para llenar esa soledad sin ningún problema, sea un libro, sea lo que sea, sin ningún problema. Y otra persona que no ha tenido esa vida tan rica, tan llena, pues sí que lo puede pasar mal. Es una apreciación un poco como un tip de que, oye, pues hay que cultivarse en todos los sentidos, porque eso lleva también un poco de espiritualidad. Y hasta me atrevería a decir, por ejemplo, decía Inma, claro, hay unos duelos, hay una soledad impuesta y hay una soledad elegida. Incluso en la soledad impuesta, ante una pérdida y tal, la persona que ha tenido esta vida que yo digo más rica, cultural, intelectual, física incluso, los sobrelleva, estoy convencido, muchísimo mejor que el que de pronto estaba solo con esa persona que de pronto le falla, pues lógicamente va a tener un vacío y le va a costar más de llenar. Yo de todas formas haría también un hincapié aquí, que lo hemos comentado todos entre todos, pero es una cosa es sentirse solo, tener una apreciación de soledad, y otra cosa muy distinta es estar solo, ¿vale? O sea, hay una soledad como estoy solo de verdad, oye, me he quedado solo por ciertas circunstancias, esta es Alexa que se me ha vuelto loca, y otra cosa es sentirse, ¿no? Como cuando alguien me dice, es que me siento sola, y yo digo, pero esta apreciación tuya es nada más que tuya. Y es muy difícil combatir eso. Eso es cuando de verdad te enfrentas a eso, ¿no? Y luego, por otro lado, una cosa que también me gustaría también hacer hincapié, en el sentido de que hay a veces que también, vale, la soledad lo tienes que pasar solo, pero hay a veces que hay que pedir ayuda profesional, ¿eh? Uh-huh. Eso también es importante mencionarlo. Uh-huh. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Vamos a ir cerrando el programa. Tenemos preparadita una cosita para cerrar el programa. Si alguien quiere comentar algo más, que lo diga o que calle para siempre. Yo sé que solamente dos cositas para como matizar lo que acaba de decir Macarena. Yo puedo estar sola y sentirme sola, o puedo estar sola y no sentirme sola, y puedo estar acompañada y sentirme sola, y puedo estar acompañada y estar totalmente sola, sentirme sola. Diríamos que son las 4 posibilidades y las 4 existen. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones,
por este espacio entre todos que vamos generando los martes y que nos van pues mirando a ciertos temas que en algún momento pues todos o hemos mirado o vamos a mirar. Y pues con esto seguro que más de una vez nos van a llegar estas reflexiones en el momento también que lo necesitemos, ¿no? Nos gustaría hoy compartir, Macarena y yo, un trocito de unos versos de Facundo Cabral que se llama justamente La soledad, y dejarlo ahí yo os invito a que simplemente lo escuchéis, a ver qué os evoca, para ver si os llegan también nuevas ideas o alguna que no hayamos comentado hoy, y bueno, quedarnos con también lo que transmite, y con eso cerrar el programa. Podemos seguir hablando del tema otro día, podemos hacer una segunda parte, si nos escribís y vemos que nos hemos quedado cortos, seguimos. Nos encontraréis también en Instagram en ovejas.verdes, donde os informaremos de qué tratará el próximo programa y todo. Y bueno, y lo publicaremos esto también en YouTube, en Ovejas Verdes, para quien se haya perdido el programa. Muchísimas gracias a todos. Os compartimos. Gracias, Hanna. Os compartimos este trocito y simplemente os invito a que lo disfrutéis. No escapes de la soledad, porque por ella te conocerás. Te guste o no, después de cada experiencia volverá. Y es el mejor espejo para que sepas quién eres, algo grande al que no engañarán tus pequeñeces. Y la soledad no es triste, es profunda, porque te lleva al centro de tu ser, al que muy pocos se animan. La soledad, el único estado en el que puedes sentir la totalidad de la libertad. La soledad, cuya consecuencia es el verdadero amor, que no es posesivo, como la meditación aparece sin esfuerzo. No escapes de tu reino, que es la soledad. No dejes tu mayor tesoro, entonces no dependerás de nadie y podrás beneficiar a cualquiera. Relájate, es el primer paso para el vuelo, el paso anterior a la iluminación. Comienza a relajarte desde la superficie, porque ahí es donde estás. Después relaja tus reacciones, tus actitudes, cada vez más lento hasta llegar a la quietud. Pero hazlo tranquilo, sin prisa, porque tienes a la eternidad por delante. Bellísimo, Hanna. Bueno, a mí me encanta. Gracias por darnos la oportunidad de compartir esto con todos vosotros y estos espacios. Y bueno, un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo, nos oímos Un pronto, abrazo. nos oímos pronto. Chao. Chao. Chao, chao.